Mi suegra me gritó, tú no sabes ser madre, pero cuando le prohibí ver a mi hijo por sus insultos, fue ella quien lloró diciendo que era su abuela. Mi suegra siempre ha sido una presencia incómoda, pero lo del otro día fue la primera vez que sentí que cruzó una línea que ya no puedo dejar pasar. Desde que nació mi hijo ha tenido esta necesidad absurda de corregirme todo, como si yo fuera una adolescente jugando a ser mamá. Cada visita era una crítica disfrazada de consejo, desde cómo lo alimento hasta cómo lo cargo, pasando por el tipo de juguetes que uso o la ropa que le pongo. Mi esposo siempre ha intentado mantener la paz, porque según él, su mamá solo quiere ayudar, pero yo llevo 3 años acumulando comentarios que, si los digo en voz alta, suenan como piedras pequeñas, pero en la vida diaria duelen como si me estuvieran limando la paciencia poco a poco. El problema es que ella siempre lo dice con ese tonito de mártir que la deja quedar como víctima y a mí como exagerada. Yo había logrado aguantarlo, pero la semana pasada fue la gota que derramó el vaso. Ese día ella llegó sin avisar, como siempre, y mi hijo estaba irritable porque había dormido mal. Lo tenía en brazos y él estaba aferrado a mí, con esa manera en la que un niño se pega a su madre cuando no quiere a nadie más cerca. En cuanto ella entró, empezó con su habitual comentario de que yo lo tenía demasiado mimado. Yo intenté ignorarlo, pero de inmediato avanzó hacia mí extendiendo los brazos, convencida de que solo porque ella lo tocara el niño iba a transformarse mágicamente en un ser zen. Yo le dije que no, que estaba bien conmigo, pero ella siguió acercándose como si yo no hubiera dicho nada. Dijo que lo iba a calmar porque según ella yo no sabía cómo hacerlo. Intentó tomarlo directamente de mis brazos. El niño empezó a llorar más fuerte y yo instintivamente lo abracé para evitar que lo jalara. Mi suegra puso esa cara de indignación absoluta y soltó, sin pensarlo 2 veces, que yo no sabía ser madre y que estaba jodiendo la crianza de su nieto. No fue solo el insulto, fue la forma en que lo dijo, como si habláramos de un hecho comprobado y no de su opinión tóxica. Mi esposo llegó desde la cocina porque escuchó el llanto del niño, pero ella no bajó el tono. Me gritó que yo no tenía idea de lo que hacía y que si mi hijo estaba llorando era por culpa mía y no porque ella había intentado arrancarlo de mis brazos. Ella siguió diciendo que yo lo estaba criando inseguro, que yo necesitaba que alguien me enseñara a ser madre, que ella sí sabía lo que hacía y que si no fuera por ella el niño estaría peor. Yo estaba temblando, no de miedo sino de rabia. Nunca me había hablado así. Y lo peor fue que ni siquiera se dio cuenta del daño que estaba causando. Para ella era totalmente normal pararse en mi casa y gritarme que soy una inútil. Le pedí que se fuera. No le grité, no la insulté, solo le dije que ya había sido suficiente y que se marchara. Ella respondió con drama, diciendo que yo estaba exagerando, que ella solo quería ayudar y que yo era una desagradecida. Pero seguí firme y abrí la puerta. Antes de salir, dijo que yo no podía prohibirle ver a su nieto porque ella era la abuela y que por más que yo pataleara, ese niño también era suyo. Esa frase me atravesó porque no sonó como algo dicho en un arranque, sonó como algo que ella realmente cree. En ese momento dije en voz alta lo que llevaba tiempo guardándome, no vas a volver a ver a mi hijo hasta que cambies tu manera de tratarme y estés dispuesta a respetar mis decisiones como su madre. Ella se quedó en shock, como si jamás hubiera considerado la idea de que yo pudiera poner un límite real. Desde que cerré esa puerta he estado recibiendo mensajes de familiares diciendo que mi suegra está llorando desconsolada, diciendo que yo la eché a la calle sin motivo y que estoy separándola de su nieto por puro capricho. Según ellos, yo la humillé y la hice sentir como si fuera una criminal. Lo que la gente no sabe es que esta no fue una explosión espontánea, sino la culminación de años de comentarios hirientes, invasiones de espacio y una absoluta incapacidad de tratarme como la madre de mi propio hijo. Lo que más me duele es que ella sabe exactamente cómo manipular a su familia. Ya me llegó una tía política diciendo que una abuela nunca debería ser castigada así, como si yo le hubiera prohibido ver al niño por un malentendido pequeño y no por gritarme que soy una mala madre en mi propia casa mientras intentaba arrancar de mis brazos a un niño que estaba claramente incómodo. Mi esposo ha estado raro desde entonces, como dividido entre entenderme y sentirse culpable por su madre. Él escuchó todo, así que sabe que no estoy inventando nada, pero también es un hijo criado bajo la culpa constante. Y yo veo cómo se le aprieta la mandíbula cada vez que su mamá le escribe llorando que la estoy castigando injustamente. Aún así, me dijo que me apoyaba, pero su silencio después de decirlo me dejó claro que no sabe cómo manejar la situación. Yo tampoco sé, pero si sé una cosa,
No voy a permitir que mi hijo crezca viendo que cualquiera tiene permiso para hablarme como si yo no valiera una mierda. No voy a enseñarle que una mujer debe aguantar insultos para no incomodar a nadie. No sé si esto sea exagerado. No sé si debería haber manejado las cosas de otra forma. Lo único que sí tengo claro es que fue la primera vez en años que sentí que puse un límite de verdad. Y ahora que lo puse, tengo miedo de lo que viene, porque mi suegra no es de las que aceptan un no sin intentar arrancarte la puerta a patadas. Pero también estoy cansada. Cansada de ser la mamá que nadie respeta, cansada de ser la esposa que siempre tiene que ceder, cansada de ser la nuera que tiene que sonreír mientras la insultan. Y si tengo que ser la mala de la película para proteger a mi hijo y a mí misma, pues ni modo. No pienso retroceder. Actualización 1. Pasó aproximadamente una semana desde que la saqué de la casa y, honestamente, pensé que después de todo el escándalo inicial se calmaría un poco y tendría al menos un momento de lucidez en el que se diera cuenta de que se había pasado conmigo. Pero lo que hizo fue exactamente lo contrario. Apenas habían pasado unos días cuando empezó a mover a la familia completa como si fuera un comité dedicado exclusivamente a recordarme que, según ella, yo era una exagerada y una desalmada. Me enteré porque una prima de mi esposo me escribió con ese tono condescendiente de quien cree que está mediando una situación, diciendo que había escuchado que yo había humillado a mi suegra y que tal vez debería reconsiderar mi postura por el bienestar del niño. Esa frase me dejó con una mezcla de risa y rabia, porque era tan obvio que repetía palabra por palabra lo que mi suegra le había dicho. No había estado en la casa ese día, no había visto cómo intentó arrancarme al niño de los brazos, no había escuchado los gritos, nada. Pero bastó una llamada para ponerse de su lado sin cuestionar nada. Mientras tanto, yo intentaba mantener la rutina normal con mi hijo. Él seguía un poco pegado a mí desde aquel día, como si hubiera registrado que algo lo asustó, aunque no pudiera decirlo con palabras. Mi esposo también estaba raro. No discutía conmigo, pero lo notaba tenso, como si estuviera caminando sobre vidrios. Cada vez que su teléfono sonaba, él veía la pantalla y suspiraba. A veces contestaba y otras no, pero cuando sí contestaba, podía escuchar a su madre llorando, y entonces él ponía esa cara de niño culpable que tanto me irrita porque es la misma que ella ha cultivado por décadas. No tenía que escuchar todo para saber que ella estaba diciendo que yo le quité a su nieto por un berrinche, que yo siempre he sido fría con ella, que ella solo quería ayudar. Mi esposo, que es un buen hombre pero fácilmente manipulable cuando se trata de su mamá, se quedaba sin saber qué decir, y eso lo consumía. Sin embargo, nunca me pidió que cambiara mi decisión. Solo guardaba silencio, un silencio que me hablaba mucho más que si hubiera discutido. La verdadera sorpresa vino un par de días después, cuando mi suegra decidió que era buena idea presentarse de nuevo en la casa. No tocó el timbre como una persona normal, golpeó la puerta y llamó al niño por su nombre, como si con eso yo fuera a olvidarme de todo lo que pasó. Yo estaba en la sala con el monitor del niño porque acababa de dormirse, y escuchar su voz tan fuerte en la puerta me tensó como si me estuvieran jalando los nervios. Caminé hacia la puerta y vi por la cámara que venía con esa cara entre indignada y lastimera, la misma que usa cada vez que quiere hacer quedar mal a alguien. No abrí. Tomé el intercomunicador y le dije, con la voz más firme que he tenido, que no tenía permitido venir sin avisar y que ya le había dejado claro que no vería al niño hasta que respetara mis límites. Ella respondió que yo estaba siendo cruel y que el niño la necesitaba, como si eso justificara todo. Mi esposo no estaba en la casa en ese momento, así que le mandé un mensaje contándole lo que estaba pasando. Él llamó a su mamá de inmediato y, según me contó después, ella fingió sorpresa, como si no supiera que estaba rompiendo un límite claramente establecido. Él le dijo que no podía seguir viniendo así y que debía respetar lo que yo había dicho. Ella escuchó un momento en silencio, pero luego empezó a llorar y a decir que él estaba traicionándola. Él me dijo que había tenido que colgar porque le estaba diciendo cosas que lo hacían sentir como si volviera a tener 8 años. Quizá lo más inquietante de todo ocurrió más tarde ese mismo día, cuando recibí un mensaje de la hermana de mi suegra, una mujer que siempre ha sido amable conmigo, diciéndome que necesitaba hablar conmigo. Al principio pensé que venía con más sermones disfrazados de preocupación, pero lo que me dijo me dejó helada. Resulta que mi suegra le había comentado que estaba pensando en llevar al niño a una bendición especial en su iglesia, una ceremonia que, según ella, protegería espiritualmente al niño. Lo que me inquietó no fue la ceremonia en sí, sino lo que la tía me dijo a continuación,
que mi suegra había insinuado que si yo seguía siendo obstaculizadora, ella podría llevar al niño aunque fuera a escondidas porque, en sus palabras, una abuela sabe lo que es mejor. Cuando leí eso sentí un vuelco en el estómago. La idea de que ella considerara siquiera sacar a mi hijo de mi casa sin permiso me dejó viendo la pantalla con las manos frías. Cuando mi esposo volvió del trabajo, le conté lo que la tía me había dicho. Hablarle de eso fue lo que finalmente lo sacudió. Por primera vez en esta situación lo vi enfurecido, no conmigo, sino con su mamá. Dijo que jamás permitiría que ella intentara algo así y que ahora entendía que esto iba mucho más allá de una pelea o de un malentendido. Dijo que su mamá estaba cruzando límites peligrosos y que necesitábamos ser mucho más estrictos. Lo escuché hablar con una convicción que no le había visto antes, como si por fin estuviera despertando de una lealtad automática que ya no podía sostener. El resto de la semana fue una mezcla de tensión, incertidumbre y una calma extraña que se siente cuando sabes que algo está a punto de explotar pero todavía no ha pasado. Yo seguía sin querer contacto con ella, y mi esposo evitaba contestarle porque cada llamada terminaba en llanto, reclamos y manipulación. La familia seguía mandando mensajes, algunos agresivos y otros tratando de mediar, pero todos repitiendo la misma idea, que una abuela tiene derecho a ver al niño. Yo no respondí ninguno. No iba a ponerme a justificarme frente a personas que no estuvieron presentes cuando esa mujer gritó que yo no sabía ser madre mientras intentaba arrancarme al niño de los brazos. Con cada día que pasaba me sentía más segura de que hice lo correcto. No solo estaba protegiendo a mi hijo físicamente, sino que estaba protegiendo mi papel como su madre. Y aunque la culpa intentaba asomarse en algunos momentos, especialmente cuando mi esposo llegaba cabizbajo después de hablar con algún familiar, también sabía que ese sentimiento no cambiaba la realidad. Mi suegra no respeta mis decisiones, no respeta mis límites, no respeta mi maternidad. Y si yo no era capaz de poner un freno ahora, cuando mi hijo es pequeño y vulnerable, entonces ¿cuándo? Lo que no sabía, lo que no podía imaginar todavía, era que esa semana fue apenas el comienzo de algo mucho más intenso. Porque si algo he aprendido es que las personas que están acostumbradas a controlar y manipular no aceptan un no sin intentar arrancarlo de raíz. Y mi suegra estaba por demostrar exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Actualización 2. Habían pasado alrededor de 3 semanas desde aquel día en que mi suegra apareció golpeando la puerta e intentando hacerse la víctima, y si yo pensaba que lo peor ya había pasado, estaba terriblemente equivocada. La situación no solo no se calmó, sino que comenzó a tomar un tono tan absurdo que, si no lo estuviera viviendo yo, pensaría que es una exageración de algún programa dramático. Tal vez lo más desgastante de todo es que cada cosa que ella hacía parecía estar cuidadosamente diseñada para empujar mis límites un poco más y ver si cedía. Y cuando veía que yo me mantenía firme, subía el nivel de manipulación sin pensarlo 2 veces, como si estuviera en una competencia que solo ella entendía. El primer indicio de que la cosa iba a ponerse aún más retorcida llegó cuando recibimos una carta de un despacho legal. Al principio pensé que era algún documento relacionado con el trabajo de mi esposo, pero cuando la abrí y vi que mencionaba algo sobre interferencia en la relación abuela-nieto, sentí una mezcla de incredulidad y risa nerviosa. No podía creer que mi suegra hubiera metido a un abogado en esto. Cuando mi esposo llegó a casa, leyó la carta varias veces en silencio, frotándose la cara con las 2 manos como si intentara despertarse de una pesadilla. La carta no era una demanda formal, sino una advertencia de que ella consideraba que yo estaba impidiendo injustamente su relación con el niño y que podría tomar medidas legales. El abogado que firmaba ese papel seguramente no tenía idea de la situación real, porque todo estaba redactado como si ella fuera una santa incomprendida y yo una tirana. Mi esposo llamó a su mamá para preguntarle qué era esa locura, y ella tuvo el descaro de decir que no era personal, que solo estaba defendiendo sus derechos. Como si una abuela tuviera algún tipo de derecho automático que estuviera por encima de la madre del niño. Esa llamada terminó siendo mucho más reveladora de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Mi suegra pasó de decir que se sentía excluida a afirmar que yo estaba dañando al niño con mi actitud, que él merecía tener una figura materna estable, refiriéndose a sí misma de una manera tan directa que mi esposo se quedó mudo. Le preguntó qué significaba eso y ella insistió en que yo era demasiado nerviosa, demasiado sobreprotectora. Que mi hijo lloraba porque yo lo contagiaba de mis inseguridades y que ella solo quería ayudar a que el niño creciera con una presencia fuerte y con experiencia. Escucharla hablar así fue como ver,
por fin, su verdadera perspectiva, una en la que yo era un obstáculo y ella era la solución. Era una visión tan distorsionada de la realidad que me dejó pensando en cuántas veces a lo largo de los años habrá creído versiones parecidas sobre otras cosas y yo ni enterada. Pero eso no fue lo único. A través de familiares, nos enteramos de que mi suegra estaba contando una historia completamente distorsionada, diciendo que yo la había empujado, que la había insultado, que le había arrebatado al niño para encerrarme con él como una maniática. Incluso aseguró que yo estaba tratando de alejar al niño de su herencia cultural porque según ella mi familia no es tan unida como la suya, lo cual me pareció no solo absurdo sino también ofensivo, considerando que la mía ha estado siempre presente. Lo peor no fue eso, sino que algunas personas le creyeron de inmediato, lo cual no debería sorprenderme porque ella lleva décadas perfeccionando su papel de víctima, pero igual dolió. Me sentí expuesta, juzgada por personas que ni siquiera intentaron escuchar mi versión de los hechos. Mientras todo eso ocurría, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes desconocidos. Algunos eran de números que mi suegra claramente había pasado a sus hermanas y primas, llenos de opiniones disfrazadas de preocupación espiritual o moral, diciéndome que yo estaba rompiendo una familia, que un niño necesita a todos sus parientes y que yo debía aprender a perdonar. Otros eran directamente desagradables, afirmando que yo era una mala esposa, una mala madre y que mi hijo crecería resentido por haberlo separado de su abuela. Hubo uno especialmente perturbador en el que alguien escribió que yo no tenía instinto maternal, que seguro mi suegra cuidaría mejor al niño y que debería agradecer que ella existiera. En ese momento dejé el teléfono sobre la mesa y comencé a bloquear números sin leer nada más. Algo en mí cambió cuando llegaron esos mensajes. Hasta entonces yo había sentido todo el peso emocional de la situación, con culpa, dudas, miedo de estar exagerando. Pero al ver cómo habían organizado un pequeño ataque de desprestigio hacia mí, sentí que en lugar de debilitarme, algo dentro de mí se fortaleció. Una claridad silenciosa. Una certeza absoluta, estaba haciendo lo correcto. No había ningún universo en el que yo pudiera permitir que esa mujer, con ese nivel de manipulación, tuviera acceso irrestricto a mi hijo. La tensión dentro de mi casa aumentó también. Mi esposo seguía lidiando con el conflicto interno de amar a su mamá pero también ver lo que estaba haciendo. No es fácil para alguien que creció con culpa constante darse cuenta de que la persona que te crió también puede hacer daño. Una noche, después de leer un mensaje particularmente hostil enviado por una tía suya, él se sentó en la sala sin decir una palabra durante varios minutos. Cuando por fin habló, dijo que toda su vida había tenido la sensación de que su mamá tomaba decisiones por él sin preguntarle, que siempre justificaba sus errores, que siempre culpaba a otros cuando las cosas no salían como quería. Dijo que nunca pensó que él mismo algún día sería el puente entre su mamá y un problema tan grave. Lo escuché en silencio porque no quería presionarlo. Él estaba descubriendo cosas que para mí ya eran evidentes. Lo que terminó de romper su paciencia fue enterarse de que su mamá había insinuado, otra vez, que quería ser la figura materna del niño. No fue solo la frase. Fue el modo. Se lo dijo a una de sus hermanas en una conversación casual, como si fuera una posibilidad lógica. Dijo que yo era demasiado frágil, demasiado emocional, demasiado sensible y que el niño no necesitaba crecer con una madre así. La hermana, que si tiene buen juicio, le respondió que estaba hablando con mucha falta de respeto, y mi suegra contestó que yo me lo había ganado por quitarle al niño sin motivo. La conversación llegó a nosotros porque esa hermana decidió que ya no podía quedarse callada ante la forma en que mi suegra estaba actuando. Ese fue el punto en el que mi esposo dejó de intentar negociar. Le dijo directamente que no habría contacto hasta que reconociera lo que había hecho, se disculpara y aceptara límites. A partir de ese momento, él ya no contestó más llamadas. No quiso hablar más del tema. Cada vez que su teléfono sonaba, lo ponía boca abajo sobre la mesa. Yo sabía que estaba sufriendo, porque cuando rompes dinámicas tóxicas con un padre, aunque sea lo correcto, también se rompe algo en tu interior. Pero por primera vez desde que todo empezó, sentí que estábamos del mismo lado. Que no era solo yo contra ella. Que ahora éramos nosotros protegiendo a nuestro hijo. La calma no llegó de inmediato. No fue un cierre limpio. Fue más bien un silencio tenso, cargado de la sensación de que ella no se iba a quedar quieta. Y tenía razón. Una persona que pasa su vida manipulando situaciones no se detiene solo porque alguien le dice no. Pero al menos ya no estábamos solos en esto. Y aunque no podía imaginar lo que todavía venía, esa claridad interior que había ganado me sostuvo.
Porque ahora sabía sin ninguna duda que mi intuición siempre había sido correcta. Y que mi suegra, lejos de arrepentirse, estaba apenas empezando a mostrar cuán lejos estaba dispuesta a llegar. Actualización final. Habían pasado un par de meses desde la última vez que mi suegra tuvo contacto directo con nosotros, y durante ese tiempo la tensión no desapareció, solo se volvió más silenciosa, como si estuviera esperando el momento exacto para reaparecer. Mi esposo y yo habíamos adoptado una rutina más estricta respecto a quien tenía información sobre nuestro hijo, reforzando quién podía recogerlo, quién tenía autorización y que debía hacer la guardería si alguien intentaba contactarlos. Yo había llegado a pensar que quizá, después de tanto drama, ella había decidido cansarse y rendirse, porque aunque seguían circulando rumores y comentarios provenientes de su familia, nada había ocurrido de forma directa. Sin embargo, esa tranquilidad aparente terminó siendo el preludio de la situación más peligrosa que hemos vivido desde que todo esto empezó. El día en que todo ocurrió, yo estaba trabajando desde casa cuando recibí una llamada de la guardería. Al principio pensé que mi hijo se había enfermado o que necesitaban que lo recogiera antes, pero la voz de la directora sonaba diferente, mucho más tensa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Me dijo que debía ir inmediatamente porque habían tenido una situación con alguien que intentó recoger a mi hijo sin autorización. No dijo el nombre al principio, pero en cuanto lo hizo, sentí un vacío en el pecho que me dejó sin aire. Era mi suegra. A pesar de que nosotros habíamos entregado toda la información necesaria para evitar justo ese escenario, ella se presentó y dijo que venía a llevarse a su nieto por el bien de él, usando precisamente ese tipo de frases que siempre usa cuando quiere sonar razonable mientras hace algo completamente irracional. Según me explicó la directora, mi suegra llegó a la recepción diciendo con mucha seguridad que estaba ahí para recoger a su nieto. Cuando le pidieron identificación y verificaron la lista de personas autorizadas, le explicaron que su nombre no estaba incluido y que no podían entregarle al niño. Mi suegra, en lugar de aceptar esa información, comenzó a elevar la voz insistiendo en que yo era una exagerada, que estaba manipulando la situación y que la guardería no podía impedirle ver a su nieto. La directora intentó mantener la calma, pero mi suegra siguió insistiendo y terminó diciendo que yo no estaba en condiciones de cuidar al niño, que él estaba mejor con ella y que no pensaba irse sin él. En ese momento, la directora entendió que ya no era una simple discusión y llamó al personal de apoyo. Mi suegra intentó abrir la puerta del área donde estaban los niños, lo cual activó el protocolo de seguridad porque la puerta tiene un sistema que se bloquea automáticamente cuando alguien intenta forzarla. Mientras me contaba todo esto, yo me sentía al borde del desmayo. La directora siguió explicando que ante la insistencia y el comportamiento errático de mi suegra, habían llamado a la policía. Yo no sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Apenas colgué, llamé a mi esposo, que estaba en una reunión de trabajo, y en cuanto escuchó las palabras guardería y policía, salió de donde estaba sin dar explicaciones. Ambos manejamos hacia el lugar sin hablar, cada uno atrapado en su propia mezcla de miedo y rabia. Todo lo que yo pensaba durante el trayecto era que, si no hubiéramos sido tan precavidos con la autorización de entrega, ella habría logrado llevarse a mi hijo. Esa idea me revolvía el estómago hasta el punto de sentir náuseas. Cuando llegué a la guardería, había una patrulla estacionada afuera y un oficial hablando con el personal. En la sala de espera, mi hijo estaba sentado en el regazo de una de sus maestras, aún con los ojos rojos, como si hubiera llorado. Cuando me vio entrar, abrió los brazos desesperado y me agarró con tal fuerza que supe que había entendido que algo malo estaba ocurriendo, aunque no pudiera ponerlo en palabras. Lo abracé hasta casi quedarme sin aliento, murmurándole que estaba bien, que yo estaba ahí, que nadie iba a llevárselo. Mi esposo llegó poco después y apenas vio a nuestro hijo empezó a temblar de rabia y miedo. Los oficiales nos explicaron que mi suegra había estado alterada, que se negaba a retirarse y que aseguraba que nosotros estábamos abusando emocionalmente del niño al impedirle verla. Incluso intentó convencer a los policías de que ella tenía derecho sobre él y que yo necesitaba ayuda profesional, frase que repetía como si fuera un argumento válido. Los oficiales, que ya están acostumbrados a lidiar con todo tipo de situaciones, mantuvieron la calma, pero dejaron claro que ella no tenía derecho a llevarse al niño y que su comportamiento había cruzado líneas legales. Según nos dijeron, ella había sido advertida repetidamente de que debía retirarse y al negarse, tuvieron que escoltarla afuera para evitar que la situación escalara aún más. No la arrestaron en ese momento, pero sí registraron todo en un reporte oficial.
Ese reporte fue lo que permitió que iniciáramos el proceso para una orden de restricción. No necesitamos convencer a nadie, la evidencia estaba ahí, sólida y objetiva. La directora de la guardería redactó un informe detallado, el personal respaldó cada detalle, y los oficiales proporcionaron la documentación correspondiente. Cuando el abogado nos explicó que era altamente probable que se aprobara sin inconvenientes, sentí por primera vez en meses algo parecido a alivio. No tranquilidad, porque todavía estaba procesando el miedo, pero sí la sensación de que habíamos recuperado algo de control. Mi suegra, por supuesto, no se quedó en silencio. Apenas supo que estábamos solicitando la orden de restricción, comenzó a enviar correos y mensajes a mi esposo, diciendo que nosotros la estábamos castigando por amar demasiado a su nieto. Afirmó que yo había distorsionado todo, que la guardería había malinterpretado sus intenciones y que la policía se había dejado influenciar. Incluso llegó a decirle a una de sus hermanas que la guardería nos tenía manía por motivos que no especificó. Era tan evidente que estaba perdiendo completamente la noción de la realidad que, por primera vez desde que la conozco, sentí pena por ella. No porque la considerara víctima, sino porque me di cuenta de que su necesidad de controlar a los demás es tan profunda que ya no sabe distinguir límites normales de agresiones reales. La orden de restricción se aprobó poco después. Incluía distancia obligatoria respecto a mí, a nuestro hijo y a los lugares que él frecuenta, como la guardería. Cuando le notificaron oficialmente, mi esposo dijo que recibió un mensaje suyo en el que le decía que esperaba que un día él despertara del lavado de cerebro al que yo lo había sometido. Esa frase le dolió, pero también le dio una claridad que no había tenido antes. Empezó a hablar con un terapeuta para entender por qué le costaba tanto poner límites. Por qué cargaba con culpa que no le correspondía y por qué siempre sentía que debía proteger a su madre incluso cuando ella lo trataba como si fuera una extensión de sus deseos. Yo también comencé a sentir un cambio. No inmediato, pero sí constante. Después de meses sintiéndome atacada, juzgada, vigilada y puesta a prueba, comencé a respirar de nuevo. Todavía hay momentos en los que recuerdo lo cerca que estuvo de llevarse a mi hijo y se me revuelve el estómago, pero también sé que hicimos todo lo posible para evitar que algo así ocurriera. Y aunque el proceso fue doloroso, desgastante y lleno de dudas, terminó confirmando algo que quizá yo ya sabía desde el principio. La única forma de proteger realmente a mi hijo era poner límites tan firmes que no pudieran torcerse con lágrimas, chantajes o manipulaciones. Mi suegra no perdió acceso a nuestro hijo por un malentendido ni por un enojo pasajero. Lo perdió porque cruzó todos los límites que cualquier madre consideraría sagrados. Y aunque a veces siento la tentación de cuestionarme, basta ver la calma con la que ahora duerme mi hijo, la paz que recuperó nuestra casa y la manera en que mi esposo por fin está enfrentando años de patrones dañinos para recordar que nada de esto fue una exageración. Fue una respuesta necesaria a una amenaza real. Y aunque la palabra amenaza suene fuerte, no encuentro ninguna otra que describa mejor lo que ella se convirtió para nosotros.